El duelo migratorio es una reacción nostálgica al dejar lejos los seres queridos o al lugar que se pertenece. El sufrimiento del inmigrante es vivido de forma personal, individual, única y muy particular. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Y hoy nos acompaña nuestra querida amiga, colega, la licenciada Oriana Lasquiasia. Bienvenida, gracias. Oriana. Muchas gracias, señora Giselle, por invitarme. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, tocando el tema de hoy, esa situación del inmigrante que muchas veces es vivida de forma, podríamos decir, circunstancial, porque muchas personas llegan por circunstancias difíciles, mientras otros es una opción que tienen de salir de su país. Y a veces sucede que el inmigrante no es acogido de esa forma armoniosa, menos hospitalario, usemos ese término. ¿Qué sucede cuando ese inmigrante viene a otro país y que le toca atravesar por un proceso? ¿A qué le denominamos ese duelo migratorio? Claro, el duelo migratorio es ese proceso que ocurre cuando una persona sale de su país y puede salir, como usted bien menciona, por una decisión personal o porque se vio forzado a salir de su país. Y empieza este proceso de pérdida y de cambio y de este proceso de adaptación a este nuevo país y una serie de reacciones que pueden ser físicas, emocionales, cognitivas, producto de haber perdido o haber tenido que salir de este lugar en donde se guardan sus recuerdos, en donde se guarda su identidad, en donde tenía sus costumbres, sus tradiciones y que pues desencadena este proceso de duelo migratorio. Correcto. ¿Y cuáles serían esas características que le damos a ese proceso y que de alguna forma influyen en la forma en que cada ser o cada individuo enfrenta este camino? Claro. El proceso de duelo cursa en varias etapas y en varios momentos o fases, ¿no? Y cada persona tiene que vivir esas fases o pasar esas tareas para finalmente aceptar y poderse adaptar por completo a ese nuevo país y a esa nueva situación. Entonces, en el curso de ese proceso median muchos factores. Por ejemplo, si la persona decidió salir o no, en qué condiciones salió, quién quedó allá, con quién se vino para acá, qué ocurre en este proceso de movimiento, cuando llega a este país, en qué condiciones llega, quién le recibe, tiene trabajo, no tiene trabajo. Entonces todos esos factores median ese proceso y pueden generar características distintas. Como usted dijo al inicio, cada proceso se vive distinto y dependiendo de la persona, dependiendo de todas estas variables, el proceso de duelo migratorio va a ser diferente. Pero generalmente el proceso inicia con un estado como muy idealizado de ese país a donde llega, en caso tal de que, por ejemplo, fue una decisión voluntaria. Entonces pensamos que en este país todo nos va a ir muy bien, en este país voy a conseguir todo esto que en mi país no pude tener. Y que a medida que avanzamos en ese proceso de duelo por esas etapas, llega un momento en donde nos damos cuenta de que no necesariamente ese país que yo pensaba que era de esta manera es así efectivamente. Entonces hay sentimientos, por ejemplo, de rabia, de culpa y también, por ejemplo, si dejé personas en mi país que no los puedo acompañar, entonces hay estos ambivalencia, me siento feliz porque estoy acá, pero al mismo tiempo puedo sentirme culpable o triste porque dejé a alguien querido allá. Y pasamos por este periodo en donde nos cuesta mucho adaptarnos a ese nuevo lugar, a sus nuevas costumbres, a su manera de hablar, a sus tradiciones, hasta que finalmente logramos
una aceptación de mi nuevo lugar y se empieza a reconstruir esa identidad. Bueno, ya no soy de este país al 100% porque estoy en otro lugar, pero sigo siendo esa persona y sigo conservando esta identidad. Y puedo adoptar dentro de mi identidad, reconstruir esa identidad con estas nuevas historias y experiencias que voy encontrando en el camino. Entonces sí es un proceso muy complejo y que efectivamente se complejiza si hay otras variables, como por ejemplo las personas que tienen que huir de su país y solicitar refugio en otro país, o que salen en estos flujos migratorios que estamos viendo actualmente, que van caminando, se van desplazando por varios países. Y eso sin duda alguna complejiza mucho este proceso, porque no solo es la pérdida de mi país, sino también todas las subpérdidas o los duelos que vienen dentro de este gran duelo migratorio. Entonces, sin duda alguna, es un proceso complejo que muchas veces requiere ese acompañamiento y que también, dependiendo de los propios recursos que tiene la persona o de su propia historia de vida, va cursando o va fluyendo de una manera particular y cada persona lo vive de una manera distinta. Anzoátegui habla de estas cantidades de pérdidas que vive ese individuo o esa familia. ¿Cuáles serían, aparte, tú hablaste de cultura, hablaste de tradiciones, pero creo que aquellos que hemos salido de nuestros países tenemos como esa nostalgia de que perdimos las comidas que solíamos comer, la forma de hablar y qué otras pérdidas adicionales, cultura, comida, lengua, bueno, también la familia o la forma en que vivía la familia. ¿Qué otras pérdidas vive ese inmigrante? Teniendo en cuenta que no nos podemos quedar nada más en aquel inmigrante voluntario o el que decidió venir, sino aquel que se vio forzado a venir, que esa es la parte más dura de la migración. Sí, allí también hay pérdidas, por ejemplo, del paisaje, que tiene que ver con, en mi país hacía frío y había montaña y de repente vengo a Panamá y hace calor. Correcto. También hay temas que tienen que ver con el propio argot, por ejemplo, la manera en cómo nos comunicamos, que en mi país, Colombia, hablamos de esta manera y aquí hablamos de otra manera. Y tiene que ver también la pérdida con esa identidad que tiene más un vínculo social o cultural. ¿Quién soy yo dentro de mi comunidad? ¿Quién soy yo dentro de mi sociedad? Como el estrato. Así es. Y ahora llego a este país y hay un sentimiento de no pertenencia. No encajo aquí, pero tampoco encajo allá porque ya me tuve que venir o me pasó esto en mi país que ya no puedo volver, que es muchas veces las situaciones que ocurren, y la persona se siente en este sentimiento de nostalgia. También hay sensación de que ya no pertenezco, me arrancaron de raíz y ahora dónde me coloco, dónde hago nuevamente y dónde me establezco. Entonces, ahí se han establecido en la literatura alrededor de 7 subpérdidas en ese movimiento migratorio, que por supuesto genera procesos por separado y un proceso muy complejo en general que la persona tiene que vivir. Y una última pregunta, Oriana. Se dice en la literatura que el inmigrante nunca termina de vivir ese proceso migratorio, porque hay siempre esa añoranza de querer regresar a su país, de querer recuperar todas esas costumbres. ¿Qué opinión tienes al respecto? Claro, sí, definitivamente como ya hemos visto esta complejidad de este proceso y el hecho que estamos hablando de perder algo concreto, porque es un país, pero a nivel simbólico también. Pierdo todos estos elementos que hemos conversado. Entonces, la persona sí se va a lograr adaptar a ese país, si recibe el apoyo, si logra enraizarse nuevamente, si consigue trabajo, si puede independizarse económicamente, si se siente a gusto, pero por más que sea, siempre la persona va a ser
no va a tener esas raíces naturales, por decirlo Claro. así, y siempre va a estar esa pertenencia a este otro grupo, a esta otra nación, a este otro símbolo que ahora mismo no está. Entonces, sí hay un proceso de aceptación, sí hay un proceso o alcanzamos esa adaptación, pero siempre queda eso de no pertenezco al 100% a este lugar, ¿no? Y muchas veces por eso las intervenciones que se buscan hacer con personas migrantes o personas refugiadas es encontrarle un nuevo sentido a ese lugar a donde llega, encontrarle ese vínculo emocional y psicológico con ese nuevo lugar que le haga llenar esa sensación de pertenencia que es tan importante para nosotros como seres humanos, siendo seres sociales, ¿no? Buscar pertenecer. Entonces sí, no es algo que quizás se alcance al 100% como si hubiésemos nacido en ese lugar, pero definitivamente en la medida en que nos podamos sentir pertenecientes a un grupo social, a este nuevo lugar con estas nuevas tradiciones, estas maneras de hablar y nos adaptemos, pues nos vamos a sentir arraigados poco a poco a ese espacio. Sí, lo ideal sería que fuéramos ciudadanos del mundo. Así y es. que no hubiesen esas fronteras y que hubiese esa hospitalidad, esa aceptación de aquellos migrantes que llegan de un país a otro, y sabemos que hay muchas experiencias dolorosas a raíz de esa migración que se está dando. ¿Qué le podríamos decir a nuestros televidentes, recomendar que cuando llegan a un nuevo país, porque no necesariamente tiene que ser de forma forzada, sino más bien también voluntaria, ¿qué les podemos decir a ellos acerca de cómo podemos enfrentarnos? ¿Qué características o qué actitud es la palabra? ¿Qué actitud debemos poner al momento de llegar a otro país? Claro, esa es una muy buena pregunta, también entendiendo que el proceso de duelo cualquiera sea, pero particularmente el de duelo migratorio, impacta en todas las esferas de nuestra vida, impacta en la parte social, en nuestra salud mental, en nuestra salud familiar y relacional con otras personas. Entonces, lo principal es reconocer ese impacto, reconocer e identificar que efectivamente esto me ha podido generar y que me va a generar una serie de reacciones, un dolor, esta añoranza que mencionamos, esta nostalgia, y reconocerlo siempre es el primer paso, ¿no? Y después de que me doy cuenta que esto me afecta, que esto me duele, que estoy pasando por estas etapas en donde pensaba que esto iba a ser de esta manera, pero resulta que no. Lo ideal sería tomar una actitud muy compasiva y una actitud en donde podamos, en este reconocer cómo me siento, también permitirnos sentir todo lo que viene con ello, ¿no? Permitirnos sentir esta tristeza, esta añoranza, pero también permitirme sentir feliz porque aquí puedo hacer esto que allá no podía, mitigando un poco esa culpa, ese sentimiento como de vergüenza que puede también, por ejemplo, generarse, decir vengo de este país o no, y adoptar esta actitud muy compasiva con uno mismo, ¿no? Permitirse sentir todo esto. Y también una recomendación que siempre hacemos es poder buscar el apoyo en caso tal de que se necesite. Entender que hay otras personas que están pasando situaciones similares y que hay instituciones que pueden brindar el apoyo un poquito más especializado en este tema para trabajar pues ese proceso de duelo y las otras circunstancias y situaciones que ocurren producto de la migración, las otras pérdidas, el llegar y no tener trabajo, el haber tenido que salir y venir con experiencias traumáticas, y hay instituciones que pueden apoyar en ese proceso y que nos pueden ayudar a entender de dónde están viniendo y cómo poderlas manejar. Entonces, eso sería valioso, ¿no? Identificar, tener una actitud con nosotros mismos que sea compasiva, permitirnos sentir todo esto sin prisa y sin juicio, y pedir ayuda también a las instituciones cuando lo necesitemos y a nuestras propias redes de apoyo que vamos haciendo en el camino.
Gracias, Oriana, por toda esta información que nos has brindado. Y nos vamos a una pausa y regresamos con Montserrat Miranda de Hayas. El duelo migratorio es el gran estar entre dos países, dos culturas, dos grupos de personas, dos planteamientos vitales, dos emociones enfrentadas. Julia de Benito. Los refugiados y los desplazados enriquecen nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde sea que vayan. Kofi Annan. Hayas, acoger al extranjero y proteger al refugiado. Y estamos de regreso con nuestra invitada, la licenciada Montserrat Miranda de Hayas. Bienvenida, Montserrat. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa el día de hoy. Como bien dices, yo soy oficial de comunicación en la organización Hayas. Nosotros somos una organización no gubernamental internacional. Tenemos más de 140 años de existir. Es una organización de origen judío que trabaja actualmente en 17 países, incluyendo Panamá. En Panamá tenemos más de 10 años de estar trabajando, brindando atención a las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas. Qué bueno que esa ONG tenga presencia en nuestro país y más que lo necesitamos en la actualidad. Y cuéntame algo sobre la misma organización. ¿Cuál es su misión? Bueno, nosotros somos una organización que en conjunto a otro grupo de organizaciones trabajamos para que las personas migrantes y refugiadas encuentren protección, bienvenida y seguridad en el país donde se encuentren, ya sea un país de tránsito durante su ruta o su país de destino final en su proceso migratorio. Aquí nosotros trabajamos con 3 perfiles particularmente, que es el perfil de la persona refugiada, aquella que ya el Estado panameño le dio un estatus de protección internacional, las personas solicitantes de refugio que están en busca de esa protección y las personas migrantes, que son personas que por diversas causas y diferentes razones se encuentran en este momento en Panamá, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los programas que ustedes le dan a todas estas poblaciones? Bueno, nosotros tenemos 4 pilares que conforman nuestros programas. Son nuestras 4 unidades. Principalmente tenemos la unidad de salud mental y apoyo psicosocial, la unidad de prevención y respuesta a la violencia basada en género, inclusión económica y la más reciente es orientación legal. Estos son los servicios que nosotros ofrecemos de manera gratuita y que se enfocan mucho en la prevención de ciertas situaciones que pueden vivir las personas migrantes y refugiadas, pero también en la respuesta, en situaciones que estén viviendo actualmente, y generalmente se busca brindar una atención integral. Es decir, que la persona que recibe atención por parte de la Unidad de Inclusión Económica también pueda beneficiarse de los servicios de salud mental. En el caso de las mujeres y niñas migrantes, que puedan recibir formación de parte del equipo de prevención y respuesta a la violencia basada en género a través de diferentes programas que cada unidad maneja. Ya los programas en sí se manejan con diversos donantes, que nuestros programas son posibles gracias a ellos. En este caso, nuestros programas son posibles gracias a los fondos otorgados por el ACNUR, que es la Oficina para la Atención de Personas Refugiadas, el BPRM, que sería el gobierno de Estados Unidos. También estamos financiados por UNICEF y por Unión Europea. Excelente. Y cuéntanos un poquito más, qué es el tema que tal vez entra dentro de nuestro programa Transformándonos, ese programa psicosocial
de ayuda, ¿en qué consiste? ¿Cómo llegan a ustedes las personas? A través de diferentes unidades, como dije, tenemos estos pilares siempre presentes. Es decir, no porque estén ingresando por prevención y respuesta a la violencia basada en género, no van a tener este enfoque psicosocial. Nosotros tenemos un acercamiento muy comunitario, principalmente en 4 áreas donde mantenemos nuestros programas de manera permanente. Panamá Centro, Panamá Oeste, la provincia de Chiriquí y San Miguelito. Actualmente tenemos también personal en Darién que realiza otro tipo de intervenciones relacionadas al flujo migratorio mixto y la atención que se les da a estas personas migrantes, que sabemos que son migrantes temporales, pero nos concentramos en estas 4 áreas. Entonces, si estas personas, refugiados o migrantes, residen dentro de estas áreas de cobertura, pueden encontrar de qué programa beneficiarse a través de las ganas de participar, la orientación de personas profesionales, especialistas en cada una de las temáticas que ofrecemos, y también dependiendo de la necesidad que tengan. Quizás hay veces en donde las personas se acercan a nosotros buscando una orientación legal gratuita y reconocen en el proceso que necesitan también asistencia u orientación psicológica. Entonces participan de ambas iniciativas, de ambos programas, y continúan. Eso es algo muy lindo de nosotros, que las personas continúan en los servicios de Hayas y tienen este sentimiento como de pertenencia con la organización. Y cuando hablamos de ese programa psicosocial, ¿se da de forma, la atención se brinda individual o de una forma grupal? Ambas. Tenemos un enfoque comunitario donde trabajamos talleres de prevención de ciertos temas, trabajamos talleres que, bueno, gracias a la pandemia hemos adaptado toda nuestra modalidad a una modalidad virtual. Esto siempre lo vemos como un punto positivo de que hemos podido llegar a más personas, incluso que no se encuentren en las áreas que ya te mencioné, sino en otras provincias, y que a través de la virtualidad puedan accesar a nuestros programas. Pero también tenemos atenciones un poquito más individuales con nuestro nuestro equipo de psicólogas. Ellas brindan un proceso de orientación psicológica. Esto sí es importante aclararlo, no es un proceso de psicoterapia per se, pero trabajamos con otras organizaciones y con instituciones también del Estado, donde servimos como ruta de referencia. Entonces estas personas reciben una orientación inicial dependiendo de las circunstancias o de los motivos de consulta por los cuales quieran recibir la atención. Entonces se determina el tiempo, y ya si la persona necesita una atención más prolongada, como dije, buscamos cómo referirla con las rutas de atención que manejamos. Aquí es una parte importante, Montserrat, que esa persona que acude a Hayas, ustedes le buscan o tercerizan ese apoyo que necesita el refugiado o la persona que esté solicitando la ayuda. Así es. Aquí el trabajo siempre resaltamos que es interinstitucional. Y la razón de esto es que así podemos tener mayores resultados y también beneficiar directamente a las personas que lo están necesitando. Nosotros siempre buscamos tener las puertas abiertas para las personas migrantes y refugiadas. Incluso algunos de nuestros programas también incluyen a población nacional como población de acogida. Sin embargo, sabemos nuestras limitaciones también en la atención. Entonces, por eso es importante, trabajamos mucho en estas relaciones estratégicas y alianzas con otras instituciones, con otras organizaciones, tanto no gubernamentales como del Estado, para poder brindar una respuesta efectiva. Excelente, Montserrat. Ahora una parte importante. Algunos de nuestros televidentes pudiesen necesitar la ayuda por parte de ustedes. ¿Cómo pueden acceder a la ayuda, a la atención? Claro, bueno, tenemos una línea segura de atención, se llama LISA. Es la línea 6120-1915. Las personas pueden llamar, pueden escribir a esta línea y esa persona que maneja la línea segura de atención la va a orientar y referir a la unidad que le puede brindar esa respuesta que está buscando. O también nos pueden buscar en redes sociales como Hayas Panamá. Hayas es H-I-A-S Panamá. Estamos en Instagram y ahora recientemente abrimos Twitter, entonces por esa vía también se pueden contactar con nosotros. Tenemos también oficinas físicas, una en Panamá Centro, que está ubicada en la Torre Delta en Vía España. Ahorita, por todo el tema de las medidas de bioseguridad, sí estamos atendiendo a través de citas. Las personas pueden solicitar una cita en esta línea segura de atención que les mencioné, 6120-1915, o también tenemos atención en Chiriquí. Tenemos una oficina física en David, Chiriquí,
De la misma manera, a través de la línea segura de atención, las personas pueden ya conocer la ubicación y tener una cita para ser atendidos. Ok, pero una parte importante, aquellos que tienen que acceder a una página web, ¿cuál sería la página web de ustedes? Bueno, a nivel local, si no tenemos una página web per se, está la página de Hayas Internacional, que sí es una página www.hayas.org, pero para una comunicación más directa y acceder a los servicios locales en Panamá, sí sería a través de nuestra cuenta, ya sea de Instagram o nuestra línea segura de atención. Excelente, muchas gracias Montserrat, porque toda esta información necesitamos brindarle a nuestra población respuestas ante situaciones en las cuales ustedes están abiertos para apoyar. Así que muchas gracias por brindarnos toda esta información de Hayas y regresamos en una próxima edición de Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes cambiar donde estás y cambiar el final. Lewis.